No sé si prefieres sentarte, seguir ahí. Abrimos un turno por si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna observación. Lo que sí rogaría es que no fueran muy largas, teniendo en cuenta que nos faltan todavía otras dos personas. Lo que no quiere decir tampoco que se corten de hacerlas. Piden una palabra por ahí atrás. ¿O están llamando? Buenas tardes. Yo quería preguntarle a señor Mayor Zaragoza. ¿Dónde está? Estoy aquí. Es que soy bajita, además. Yo quería preguntarle al señor Mayor Zaragoza si tiene conocimiento del Tratado Transatlántico Norte y si nos podría explicar algo, sobre todo la influencia o las posibilidades que tienen los gobiernos en esta cuestión ahora mismo. ¿Se refiere a la autodeterminación? No, me refiero al Tratado Transatlántico Norte. La Comisión de Comercio que quiere firmar Estados Unidos y Europa. El ATIP, lo que llaman al ATIP por sus siglas en inglés. Sí, ya he entendido. Yo no sé, había entendido el Atlántico y había pensado que era la parte sur y no en la norte. Bueno, yo creo, sinceramente, que esto es otro acuerdo que puede ser importante, pero que no va a cambiar lo que estamos hablando en estos momentos, porque son países, muy pocos países, los que dominan estos tratados. Hace poco, y esto lo quiero decir también, ha sido un grupo de escritores los que han creado en un país que antes era, pues, el Canadá de Trudeau, era un poco un país también de gran ayuda al desarrollo, pero en estos momentos Canadá se ha convertido en el gran extractor, en el gran minero de todo el mundo. Se dan permisos de minería en 48 horas y la verdad es que tenemos que reaccionar porque el medio ambiente se está deteriorando muy rápidamente. Se está deteriorando por las emisiones de dióxido de carbono, pero también porque la extracción del oro se hace como se hace y la extracción del litio se hace como se hace. Todo esto necesita una regulación. En la medida en que un tratado de esta naturaleza se hiciera en un marco, que para eso lo pensó, yo creo que muy bien pensado, el presidente Roosevelt, hubiera un marco multilateral donde estamos todos. Claro que tiene que haber votación ponderada, claro que la votación de Santa Lucía no puede ser la misma de la de China o de la de India o de Estados Unidos, pero con una votación ponderada lo que tiene que haber es un sistema multilateral. En estos momentos esto no existe y por eso yo soy muy escéptico en relación al impacto que puede tener una medida que al final en estos momentos están intentando regularla el G7, el G8 o el G20, me da lo mismo. ¿Cómo se puede ser tan audaz y tan absurdo desde un punto de vista humano de querer que 7 países gobiernen a 196, que son los países que en estos momentos existen dentro de las Naciones Unidas? Pues no puede ser. Fíjense, y quiero terminar así a esta pregunta porque creo que es muy importante. Siempre tenemos que hacer relación, cuando queremos saber en qué medida puede ser importante una norma de estas, mirar si se adapta a la frase con que se inicia la Carta de las Naciones Unidas. Dice, nosotros los pueblos. Si vemos que efectivamente son los pueblos y que estos pueblos además pueden expresarse libremente, entonces podemos decir que es una cuestión multilateral tratada en un marco muy amplio y que sí que puede tener entonces un papel importante en el progreso de la humanidad. Si no es así, en lugar de progresar, lo que está sucediendo en estos últimos años es que estamos yendo hacia atrás. Ha habido una deslocalización productiva inmensa. En estos momentos, muchas de las cosas que antes hacíamos aquí, por codicia, ahora las hacemos fuera. Y estamos haciendo que haya un empleo baratísimo en países donde la gente no importa nada y lo único que importa es que entre el dinero para que un país como China
pueda en estos momentos, como ustedes saben, tener buena parte del capital de pensiones de los Estados Unidos. En una palabra, yo creo que lo tenemos que referir al marco multilateral y sobre todo si hay una influencia o no de nosotros los pueblos. Si solo están representados los Estados, si solo están representadas instituciones intergubernamentales, mi manera de pensar es que no se puede esperar nada positivo de ellas. Una intervención ahí, literario. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, como siempre un placer poder escuchar y quería primero hacer una observación de agradecerle haber visibilizado el papel de las mujeres que tenemos, un poco como tirón de oreja a los organizadores del foro, porque no hay ninguna mujer en el programa. El primer año. Espero que sea una cuestión, una casualidad para el próximo año y le agradezco mucho haberme hecho presente. Luego tengo una pregunta que no es tanto para preguntar, pero quizá en ese momento que yo creo que sí que se están moviendo las cosas, aunque vayan lentamente la revolución, no es el momento de cuestionarnos la Declaración de los Derechos Humanos, que no incluye el derecho de las mujeres de manera muy evidente, que no incluye el derecho de los pueblos indígenas, que no incluye los derechos comunitarios, que es bastante eurocentrista y que el resto de pueblos, sobre todo de América Latina y de África, lo ven como una imposición. Gracias. Mire, esto de que es eurocéntrica, es verdad que los que la escribieron eran fundamentalmente occidentales. Hay dos grandes personalidades, aparte de Archibald MacLeish, que era un gran escritor norteamericano, que está Eleonora Roosevelt, que es la viuda de Roosevelt, a la que su marido, que estaba muy enfermo de leucemia, le dice: oye, eso de la nacionalidad tiene que tener unos principios que sean unos valores éticos, por favor. Y entonces ella, con René Cassin, etcétera, escribió. Pero hicieron algo que a mí me gustaría ver ahora, hacerlo en el mundo de hoy y hacerlo en nuestro propio mundo. Hacen una consulta que me parece extraordinaria. Yo he tenido ocasión de encontrar, que no se conocía, en los archivos de la UNESCO, una carta que escribe el Mahatma Gandhi al primer director general de la UNESCO, Julian Huxley, era el mes de febrero o marzo del año 47. Fíjese, ya estaban consultándola a todas grandes personalidades, y una de ellas era Gandhi. Y Gandhi le contesta, por cierto, una cosa preciosa, porque le dice: he consultado su borrador con la persona más inteligente que conozco, una mujer analfabeta, mi madre. Y dice, y me ha dicho que le parece muy bien el que se hable de derechos, pero que también me iría mal que, sobre todo para los hombres, se hablara de deberes. O sea, ve como sí que se consultó. Bueno, pero tiene toda la razón. La del año 48 era solo, y ya fue muy difícil de que se aprobara. Se aprobó en París, porque en aquel momento la Asamblea General de las Naciones Unidas era itinerante, no estaba acabado el edificio de Manhattan, pero se aprobó. Y se aprobó sin que hubiera nadie que dijera que no. Después ya muchas cosas no se han aprobado porque, vuelvo a insistir, y no es porque yo les tenga, no, es que tengo que ser lo más neutral posible. Ha sido el Partido Republicano de Estados Unidos el que no ha permitido, primero, que los Estados Unidos formaran parte de la Sociedad de Naciones. Segundo, el que introdujo, en lugar del voto, el veto en las Naciones Unidas. Y tercero, como usted sabe, en el año 89, la Declaración Universal de los Derechos de la Infancia, el único país que en estos momentos no lo ha suscrito es Estados Unidos, porque en aquel momento el Partido Republicano, en el año 89, estaba muy presente, diciéndolo hoy, no quiso firmar. Bueno, en cuanto a lo que me estaba preguntando de la mujer, la verdad es que en el año 66, esta misma pregunta que usted ha hecho ahora ya se hizo en aquel momento. Y entonces se hicieron los pactos del año 1966, pactos culturales, pactos políticos y pactos económicos. Después pasa un tiempo y se dice, no, esto no puede ser. Tenemos que sobre todo tener en cuenta los indígenas, tenemos que tener en cuenta a la mujer, tenemos que tener en cuenta a los discapacitados, tenemos que tener en cuenta los segmentos más vulnerables de la sociedad. Y en el año 1993
hay una gran reunión que yo organicé en Montreal sobre educación para los derechos humanos y la democracia. Y a continuación, con lo que habíamos decidido en esta reunión, con lo que habían decidido sobre la mujer indígena, la resolución 1385. Todo eso se lleva a la gran conferencia de derechos humanos que tiene lugar en Viena, y todo se incorpora. Es decir, que si usted quiere, yo se lo puedo enviar con mucho interés, porque para mí es fundamental. Pero es que ahora mismo, todavía cada vez surgen más cosas que no están de una manera específica, están general, porque cuando se dice que todos los seres humanos son iguales de dignidad, el hombre, mujer, estamos todos, pero es verdad que hacía falta una referencia específica a los derechos de las mujeres, y una referencia específica a los derechos de los niños y de las niñas, y una referencia específica a los derechos de las poblaciones indígenas, o como antes le decía, hay poblaciones discapacitadas que son especialmente interesantes de respecto. Todo eso se ha ido perfeccionando. Y no nos engañemos. Hoy no es por falta de documentos sobre derechos. Lo que pasa es que es una vergüenza que en lugar, como antes indicaba, en lugar de decir, y ahora vamos a condenar todo eso, ahora vamos a refundar unas Naciones Unidas fuertes, en donde no haya veto, en donde todo eso se puede llevar a efecto. Y en lugar de esto, ya visto lo que han hecho. Han abandonado las Naciones Unidas. Incluso hubo un momento en que los Estados Unidos no estaban, por ejemplo, en la UNESCO, y el Reino Unido, la señora Thatcher, tampoco. El Reagan y la Thatcher se largaron. ¿Por qué? Pues porque ellos lo que querían era la hegemonía directa. Por eso yo creo que en estos momentos, una de las grandes reivindicaciones populares, yo creo que esto podría movilizar a muchísima gente a través del Internet. Esto no tardaremos mucho en tenerlo. Y además, como ha pasado en el mundo árabe, igual los que capitanean sean las mujeres de estos movimientos. Tendríamos que hacer 2 o 3 cosas en las cuales tenemos que hacer hincapié. Primero, alimentación para todos. No puede ser que haya gente que se muera de hambre. No puede ser que haya gente que se muera de hambre todos los días. A veces, porque vemos a 2 o 3, y con toda razón decimos, fíjate, estos niños están pensando que todos los días mueren aquí y nosotros están campechando. El agua, el acceso a los servicios de salud, son los que se llaman las prioridades de las Naciones Unidas. Eso tendríamos que tener en cuenta. Yo añadiría una, que es muy importante, la amenaza nuclear. No hay derecho a que sigamos viviendo con la espada de Damocles de que un día, incluso por error, pueda haber una catástrofe nuclear. Y por último, podríamos pedir que se refundaran las Naciones Unidas, que con todos estos ya aditivos de la mujer, de los niños, se hiciera ahora una nueva declaración. Para esto, y tengo que concluir, para esto yo encuentro que solo hay un marco en el que esto sería posible. Y este marco se llama democracia. Democracia genuina. Estamos precisamente en un momento en que la democracia la estamos convirtiendo en un andamiaje de intereses. Ustedes pueden imaginarse qué manera de perder nuestro espacio y nuestra dignidad. Que Europa ha consentido que los mercados nombren directamente a los gobiernos sin urnas en Grecia y en Italia. En Grecia, que es la cuna de la democracia. Y consentimos, y esto lo hemos consentido, igual que ahora consentimos que nos siga dictando todo lo que tenemos que hacer todos los países de Europa, un solo país. Por tanto, yo creo que ahora tendríamos que fomentar una declaración universal de la democracia. Ya lo hemos escrito, porque como a mí me han dicho, que Rufino siempre me dice, hay que escribir, no solo hablar, pues ya lo hemos escrito hace 5 años, que con personas de la talla de Mario Soares, que fuera presidente de Portugal, de la rebelión de los claveles, con Adolfo Pérez Esquivel, con personas de la categoría de Javier Pérez de Cuellar, hemos escrito un borrador. Pues este borrador ahora necesita eso, necesita que la gente lo conozca. Hoy se puede sacar muy fácilmente por internet, porque si tuviéramos un marco genuinamente democrático, no cabe duda de que podríamos entonces ya poner un gran respeto el que se observaran realmente los derechos humanos. Y lo lamento, pero es que yo ahora me quiero sentar aquí porque yo quiero escuchar todo lo que pueda de los otros. ¿De acuerdo?